Bueno, vamos en este video a ver las estadísticas de dispersión. Se llaman así también a las estadísticas que tienen que ver con distribuciones. Así que es necesario empezar a pensar cuando ustedes hablan de análisis descriptivo, no solamente en medias, medianas, modas, que son los valores de estadística central, ¿no? Tienes que, tienes que empezar a imaginar que en torno a la media, de todos modos, tienes datos, que en torno a la mediana también hay datos, y que hay que caracterizar cómo se dispersan o cómo se distribuyen estos datos en torno a este valor central. ¿Ok? Entonces la idea de esta parte es justamente hacer un breve repaso de la medida de tendencia central que son más comúnmente utilizadas. Hay muchas, pero yo solamente voy a ver algunas. Para eso quiero que pienses en lo siguiente. Imagina que tienes dos cursos o dos grupos y que en estos cursos evalúas con una escala de agresividad donde uno es nada agresivo y 10 muy agresivo a ambos grupos. Tienes en el primer grupo un promedio de 6 en agresividad, en el segundo grupo un promedio de 6. En principio los grupos son iguales en promedio en la escala de agresividad. Pero si a los grupos le agregamos sus datos reales, es decir, los datos con los que fueron calculados estos promedios, vas a darte cuenta que la distribución de los datos es bastante distinta. En el primer caso vas a ver muchos valores altos y otros muy bajos, y en el segundo caso, el de la derecha, vas a ver en realidad valores en torno a 6 y 5 como mucho. ¿Son los dos grupos similares de acuerdo a esta distribución? Creo que te queda claro que no. Por tanto, la dispersión, que es lo que estás viendo en los valores, es justamente también una medida para dar cuenta de cómo se comportan los datos. No basta solo la media, necesitas también una medida de la dispersión de los datos. En el primer caso, el de la izquierda, los datos están más dispersos, más valores altos y valores bajos extremos, ¿no? A esto generalmente se le dice que tiene mayor heterogeneidad en la dispersión. Mientras que en el lado derecho, los datos entre 5, 6 no avanzan mucho más que eso, a 8 como mucho, como un solo dato. En general se ve menos dispersión. Por tanto, se dice que estos datos son más homogéneos. O menos dispersos, si lo quieres decir así también. Más disperso y menos disperso. En concreto, hay varias medidas de dispersión para dar cuenta de este comportamiento, ¿no?, de los datos. Pero los más conocidos y también los más cercanos a nosotros son el rango, la desviación típica, también llamada desviación estándar, y la varianza. Voy a comentar solamente estas. El rango, o recorrido también llamado, es probablemente la más sencilla de todo y también la más burda, la más tosca, ¿no? Es simplemente la diferencia entre el valor máximo de un conjunto de valores y el valor mínimo. Por ejemplo, en el caso que nosotros vemos acá, vemos que el valor máximo es 10, el más alto que podrías ver en el conjunto de valores, y el valor más bajo es 1. Por tanto, la diferencia entre ambos, 10 menos 1 igual rango 9. No dice mucho más, probablemente sea una medida útil en algunos casos, pero en general no te informa tanto más de lo que pasa con la dispersión. La desviación estándar, en cambio, tiene una connotación mucho más relevante. La vas a ver mucho en estadística. Todo el mundo y en casi todo procedimiento se habla de la desviación estándar porque cuantifica la variabilidad. Así que es como habitualmente nosotros la consideramos. Y te voy a mostrar un ejemplo aquí que ya está calculado, pero también voy a hacer un ejemplo que vas a ver en un video posterior donde muestro cómo se calcula, a mano, por supuesto. En principio, la puedes definir como el promedio de las desviaciones de cada uno de los valores de las observaciones, ¿no es cierto?, donde tú tomaste tu valor, con respecto a la media de los datos. Es el promedio, una media, pero una media de desviaciones respecto a la media de todos los datos. Su expresión matemática, como la ves acá, es S, que es desviación estándar en la muestra, igual la raíz cuadrada de la suma desde el dato 1 hasta el último dato, o de primera observación hasta la última observación, ¿no es cierto? Está reflejando la suma de la diferencia de cada puntuación menos la media de los datos, o de todas las puntuaciones al cuadrado, dividido por n-1, donde n es el número de observaciones, es el mismo que está acá. Se le resta un valor
que se llama grado de libertad. Haré un video específico para que lo entiendan. Los grados de libertad siempre están implicados en algún cálculo de estadística, casi siempre. Para que veas cómo se usa esta fórmula. Bueno, aquí tengo valores, ¿sí? Imagina que son puntuaciones de una escala o prueba, podrían ser valores, por ejemplo, una escala de presión o de algún otro tipo de prueba que tiene más de 15 puntos, 20 puntos, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo calculas la desviación? Lo calculas de la siguiente manera. Tomas todos los valores, calculas la media de todos estos datos 9,5, lo ves ahí, y luego haces la primera diferencia. 12 menos 9,5, 2,5. 6 menos 9,5, menos 3,5. 7 menos 9,5, menos 2,5. Ok, ya con esto tienes una cuantificación de las desviaciones, aquí en esta columna, la ves. Pero con esto no nos sirve para cuantificar la desviación total, porque si tú sumas todo esto, te va a dar un valor muy cercano a 0, o 0. No es posible entonces, porque yo veo desviaciones. ¿Por qué si los sumo y los resto me da 0 o cercano a 0? Porque claro, como 9,5 es la media de todos los datos, habrá algunos valores, como el 12, como el 15, como el 10, que están por sobre la media, pero hay otros valores que compensan, como el 5, como el 3, como el 6, como el 7, que están bajo la media y brindan valores negativos. Entre unos y otros se anulan. Para evitarlo, entonces tomas todas las diferencias calculadas y las elevas al cuadrado. 2,5 al cuadrado, 6,25. Menos 3,5 al cuadrado, 12,25. 2,5 al cuadrado, 6,25. Y así sucesivamente hasta dejar todos los valores originales elevados al cuadrado, todas estas diferencias elevadas al cuadrado, y luego los sumas y obtienes lo que se llama la suma de diferencias al cuadrado o suma cuadrática de las diferencias. Esto que ya tienes acá lo puedes reemplazar por todo este término, que justamente significa lo que ves en la tabla, la suma de todos los datos, ¿sí? Para todos los casos, pero la suma ¿de qué? De las diferencias al cuadrado. Ahí está, diferencias al cuadrado. Para el dato 1 hasta el último, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Así que 190 reemplaza este término, ahí lo tienes. Y luego tienes ¿cuántos datos? 8. Entonces 8 menos 1, 8 menos 1, 7. Y entonces se hace el cociente entre 190 dividido por 7 y te queda 27,14. Aquí un detalle. 27,14 es la varianza o la desviación estándar al cuadrado. Pero si le extraes la raíz cuadrada, entonces obtienes 5,21, que es la desviación estándar. Aquí una cosa interesante, o más que interesante la verdad, que resulta que esto, 5,21, está en la escala original de los valores. Así que tú puedes decir que si la media es 9,5, todos estos valores se desvían, se dispersan en promedio 5,21 puntos de 9,5. 5,21 puntos hacia arriba, 5,21 puntos hacia abajo. Esa es la dispersión de estos datos. Como ves, es un promedio de desviaciones al cuadrado, a la que luego yo les traigo la raíz cuadrada y por supuesto vuelvo a la escala original. 5,21 son 5,21 puntos de esta escala. ¿Ok? Velo por favor de nuevo en el video donde yo calculo todo a mano para que veas cómo se hace si no te quedó claro. La varianza, bueno, es simplemente lo que acabamos de ver, solo que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Aquí desgraciadamente, y ahora ya no lo puedo dibujar creo, déjame ver si lo puedo dibujar. Sí, desgraciadamente ya lo había hecho y no me di cuenta, pero aquí falta un numerito. Es S al cuadrado. Eso es, entonces, 27,14. Hasta ahí, respecto de desviación estándar, ¿vale? Y valores, perdón, desviación estándar, varianza y rango, que son todas medidas de dispersión.